La gente de este tiempo es una gente perversa, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 29. La gente de este tiempo es una gente perversa. Podemos leer los capítulos anteriores. Lucas capítulo 9. Jesús envía a predicar. Corazaín, Betsaida, Cafarnaún no aceptaron la predicación y dijo Jesús, ¿qué creen? ¿Que se van a mantener encumbrados? No, van a ser destruidas. Tiro y Sidón querían la predicación, pero allá no podían llegar por lo lejos. La gente de este tiempo es una gente perversa. ¿Recuerdan Lucas capítulo 10? Cuando Jesús expulsó un demonio, se reían y se burlaban de él. Jesús expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Se burlaban y se reían de lo que Jesús hacía, del mensaje que él daba. Jesús estaba envuelto en medio de gente de cabeza dura, de corazón de piedra, que no lo aceptaban, que le colocaban pruebas, que le colocaban trabas. Cuando el Señor dice, la gente de este tiempo es una gente perversa, está mostrando qué difícil le es al hombre aceptar la fe. Qué difícil le es el hombre a agarrar la fe y asumirla y vivirla. Prefiere lo malo, prefiere lo torcido, prefiere lo que no es recto a aceptar la fe que Jesús da. De eso vamos a conversar en este Evangelio. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 29. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales. El de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Agar representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. A este respecto dice la Escritura, regocíjate la estéril, la que no da luz, rompe a cantar de júbilo. Tú, la que no has sentido dolores del parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 112 vamos a responder todos. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Todos. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos.
Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Todos. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Todos. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién igual al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto bajarse digna su mirada para ver cielo y tierra? Todos, bendito sea el Señor ahora y para siempre. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Todos, bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Aleluya, aleluya. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará en el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sean juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy comenzamos la semana, lunes, dándole gracias a Dios por la vida, por cada beneficio que hemos recibido. Lunes 14 del mes de octubre. Le damos gracias al Señor porque nos da esta oportunidad de compartir su divina palabra. El Evangelio de hoy, tomado de Lucas capítulo 11, versículo 29, nos va a enseñar. Primero vamos a ubicarnos qué sucedió, qué pasó,
cuáles eran los personajes, quiénes estaban, qué hicieron, qué dijo Jesús, y ya después nos vamos a ubicar en la reflexión. Es necesario que sepamos todo lo que sucedió para luego llevarlo a nuestra vida y sacar una reflexión. ¿Por qué Jesucristo dijo que la gente era mala, que la gente era perversa? Si ahí estaban los discípulos, ahí estaban los apóstoles, ahí estaban los fariseos, los saduceos. ¿A quién se dirigía cuando le dijo gente mala? ¿Por qué le dijo gente perversa? ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a decir esto? Eso vamos a irlo reflexionando en el día de hoy. Luego, ¿cuáles son los personajes? ¿Quién era ese tal Jonás? ¿Qué sucedió? Vamos a ir al libro del Jonás, capítulo 1, en el capítulo 3. ¿Quién fue esa mujer de la que habla el Evangelio? La reina del Saba. ¿Qué hizo? El que está en el Antiguo Testamento, que fue a visitar a Salomón, que escuchó de la sabiduría y emprendió un largo viaje. Y vamos a ver cómo Jesús le dice a la gente que está haciendo mal. Aquí hay uno que es más que Salomón, aquí hay una persona que es más que Jonás. ¿Por qué les dice de esa manera? ¿Por qué les habla? Cuando leamos el texto, debemos ubicarnos en todo lo que sucedió, todo lo que pasó para sacar una reflexión. Bueno, vamos a comenzar con lo que Jesús dice. La gente de ese tiempo es una gente perversa. La gente de este tiempo es una gente mala. Estamos leyendo el capítulo 11, versículo 29. Pero ¿qué sucedió anteriormente a esto para que Jesús se expresara de esta manera? ¿Qué hicieron las personas? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Por qué Jesús les habla de esta manera, de esta forma tan radical y tan fuerte? Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 11, versículo, estamos leyendo el versículo 29. Miren, si leemos un poquito adelante en el versículo 37, que serán las lecturas más adelante, Jesús le habla a los fariseos. Ya les coloca nombre, les coloca apellido, dice quiénes son esa gente perversa, que andan pidiendo señales, que andan molestando, Jesús haciendo milagros, y ahorita lo voy a mostrar para atrás. Jesús expulsando demonios y los fariseos pidiendo señales. Y durante más adelante vamos a ver cómo Jesús a la gente mala la llama por su nombre y le muestra cuáles son sus maldades y le muestra cuáles son sus cosas malas. La gente perversa, de para atrás, ¿quiénes eran la gente perversa? Dice el versículo 14 de San Juan, de Lucas 11. Jesús expulsó un demonio y empezaron a criticarlo, a hablar de él. Este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Pero no solo eso. Dice, algunos decían, pero otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que venía del cielo. ¿Qué hacía la gente perversa? Aunque sus ojos habían visto el poder de Cristo, le pedían una señal que viniera del cielo. Y Jesús dijo, yo no les voy a dar ninguna señal. La señal ya se la dio Jonás. La señal ya se lo dio la reina del Saba. Yo no les voy a complacer en esa señal. Gente perversa, gente mala, que miran que expulsé un demonio, que miran que hice la acción por la gracia de Dios, por el dedo de Dios, y aún así se ponen a criticar y se ponen a hablar en contra de mí. Gente mala, gente perversa. Anteriormente había dicho Jesús, ¿acaso hay un padre acaso hay un padre malo que si su hijo le pide un pescado le dé una serpiente? O si le pide un huevo le dé un escorpión. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. La gente mala no puede sacar nada bueno. La gente perversa en su corazón tiene perversidad, tiene maldad, tiene destrucción, daño. Cuando Jesús dice gente perversa, se está refiriendo a todos aquellos que no aceptaban su mensaje, a todos aquellos que no aceptaban su palabra. Usted lee un poquito más atrás,
Lucas capítulo 10, versículo 25, el samaritano, el que era bueno, bajó un sacerdote, no atendió al enfermo, bajó un levita, no atendió al enfermo, y un samaritano con un corazón distinto, bajó y lo atendió. La gente mala no se preocupa del prójimo, por el contrario, lo ve medio muerto y ahí lo deja tirado. Cuando Jesús habla de gente perversa es porque lo han provocado, le han hecho pasar por algunos momentos que a él no le ha gustado y él los ha mostrado. Jesús manda a los 72 a predicar. Y cuando los 72 se van a predicar, no son bien recibidos. Ahí está Tiro, ahí está Sidón, ahí está Cafarnaúm. Ahí está estos lugares donde Jesús fue, Corazaín, Betsaida. Corazaín, Betsaida y Cafarnaúm no aceptaron el mensaje. Jesús mandó a 72 y ellos se reían y se burlaban. Gente perversa. Pero ahí está Tiro y Sidón, que quedaba mucho más lejos. Por allá recibía dinero, tenía mucha fortuna, pero no se les predicaba. Pero si se les fuera predicado, dice Jesús, se fueran convertidos y fueran cambiados. Y Cafarnaúm y Betsaida, donde se predicaba, no aceptaban el mensaje. Cuando Jesús habla de gente perversa, se refiere a todas aquellas personas que lo escuchaban, que lo oían, que estaban con él, que andaban para arriba y para abajo con él, que les importaba el mensaje, pero solamente para criticarlo porque no lo aceptaban. Y por eso más adelante Jesús va a decir: fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, gente mala. Hoy la palabra de Dios nos coloca ante personas que son dañinas, ante personas que aún estando en la iglesia y sirviendo en la iglesia no les importa la iglesia. Gente perversa que aún estando en las cosas de Dios no hacen caso a la palabra de Dios. Gente perversa que aún participando de las cosas del Señor, aún en la vida, aunque en la vida fueron bautizados, confirmados, hicieron su primera comunión, les da igual las cosas de Dios. No les importan las cosas de Dios. No les importa nada de Dios. ¿Conocen alguna persona así? Los hay. Luego, está la gente perversa. Nos coloca ante la historia de, y ahorita la vamos a leer, Jonás capítulo 1 y Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 1, Dios le dice a Jonás: vete a Nínive, la gran ciudad, y predica. Y Jonás agarró y se escondió. Dijo: no lo voy a hacer, no voy a predicar. Fue y se puso en un barco, Jonás capítulo 3, y en el barco se desató una tormenta. Empezó a caer mucha agua, empezaron los problemas del barco, empezaron las dificultades del barco. Y comenzaron las dificultades y lanzan a Jonás al agua. Y me llama la atención porque Jonás llega a Nínive en una ballena. Comenzó en un barco, pero cuando llega a Nínive en una ballena, dígame usted, ¿Jonás podía salir de Nínive cuando quisiera? ¿Jonás podía dejar Nínive en algún momento? La forma de llegar Jonás a Nínive fue en una ballena, no fue en un barco. Si fuera llegado en un barco, Jonás saldría corriendo y se va en el barco, pero llegó en la ballena. ¿Qué significa? Que Jonás estaba obligado a hablarle a Nínive de Dios, y de eso que le dijera a Nínive dependía su salvación, o que también se muriera y fuera destruido. Porque Jonás de Nínive no salía por nada. Jonás no podía salir de este lugar porque su medio de transporte fue una ballena, y la ballena se fue, lo dejó. Tenía que esforzarse. Nínive era una ciudad grande, hacían falta para recorrerla 3 días, yo no sé cuántos días. Y Nínive se fue proclamando, Jonás se fue proclamando: dentro de 3 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la predicación de Jonás. Jonás se involucró, fue una persona buena, les habló. Los ninivitas tuvieron un corazón de carne, se convirtieron, cambiaron.
escucharon la palabra de Dios y dieron resultado. Jesús dice, así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, así lo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cristo fue una señal, Jonás fue una señal para la gente. Jonás se puso a hablarle a la gente de Dios y la gente se convirtió. Usted, ¿a quién ha logrado atraer a la iglesia? ¿A quién le ha predicado la palabra de Dios que se convierta, que cambie, que mejore? ¿A quién? ¿A quién ha logrado usted que la palabra de Dios llegue, cale en el corazón y en la mente? ¿A quién? ¿A alguna persona? ¿A algún cristiano? ¿A algún ser humano? ¿O todavía no? Jonás lo logró, porque sabía que de eso dependía su misma condenación y muerte. Pero como la tomó en serio y dijo, si yo no le predico a Nínive, Nínive no se convierte, ¿cómo salgo? La ballena se fue, ¿dónde la agarro? ¿Dónde la llamo? ¿Dónde está el puerto de las ballenas? Jonás no llegó en barco. La ballena lo dejó. La ballena lo tiró, lo expulsó y Jonás se tocó que predicar. Luego Jesús coloca el ejemplo otro de una mujer, la reina del Saba, una mujer que escuchó hablar de Salomón, que escuchó hablar de la sabiduría de Salomón, que escuchó que había un rey muy sabio, muy entendido, muy bueno, y la mujer emprendió un viaje de lejos, emprendió un viaje en la distancia. Yo no sé si ustedes se acuerdan una vez que Jesús le dijo a Felipe, Felipe, denle ustedes de comer a la gente, porque tengo miedo de despedirlo y que se vayan a su casa porque estamos en despoblado. La mayoría de personas que aceptaban el mensaje de Cristo eran personas de lugares lejanos. Cuando Jesús se pone a hacer el discurso, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, la gente le daba la aprobación a Jesús. Y decían, pero este es el hijo de José. Y Jesús dijo, seguramente ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en este lugar, los milagros que hiciste por allá, por acá, Cafarnaúm, por otros lados. Dice la Biblia, no pudo hacer muchos milagros porque no creían en él. La mujer que viene del sur, de lejos, a encontrarse con Jesús, representa a todas aquellas personas que lejanos, que viven lejos, que están apartados y se acercan a escuchar la palabra. Un ejemplo claro y bonito y conciso y preciso. La iglesia puede estar ubicado al lado de mi casa. La iglesia puede tener alrededor muchas personas, pero son los que menos van a la misa. Son los que menos aman la iglesia. Son los que menos participan de las cosas de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? La gente de fuera, la gente de lejos viene a las cosas de Dios y la gente cercana no va a las cosas de Dios. Yo recuerdo cuando trabajaba por allá en una comunidad que tenía campo y que tenía plaza, que tenía campo y que tenía pueblo. Y las personas que vivían alrededor de la iglesia eran protestantes, algunos, otros eran ateos y otros no iban a la misa. ¿Quiénes eran los que más participaban de la misa? La gente de más lejos, la gente que le tocaba caminar y la gente que vivía en el campo. La gente de lejos venía a llenarse de Dios. Y aquellos más cercanos, ni pendiente pero caliente, nada de acercarse a las cosas de Dios. ¿Cómo la ve usted? La gente de lejos siempre busca las cosas de Dios. La gente apartada. Por eso Jesús decía, las prostitutas y los pecadores se han adelantado en el camino del reino de los cielos. Vino Juan, que no comía, que no bebía, y dicen que está endemoniado, que está loco. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es un glotón, amigo de publicanos, de prostitutas, de pecadores. Pero la sabiduría de Dios es más grande. En los caminos de Dios, los que más se van a acercar a las cosas de Dios son los más distantes.
Se convirtió un borracho, se puso a servir en la iglesia. Se convirtió una mujer de la mala, se puso a servir en la iglesia. Se convirtió un drogómano, se puso a servir en la iglesia. Pero la gente que de niña fue llevada a la iglesia, de niño fue llevado a la iglesia, las personas que desde pequeños se criaron en las cosas de Dios, llega un momento en que se cansan y dicen, cuando yo era pequeño era monaguillo, era sacristán, pero ahora ya no voy a misa. Ahora ya no voy a la iglesia. Se cansaron, se apartaron y se alejaron. Y normalmente en la iglesia muchas personas que antes no iban se acercan a servir, a ayudar y a colaborar. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Jesús lo colocó en una parábola muy bonito. El hombre que salió en la mañana a trabajar, encontró trabajadores. Salió a media mañana, salió casi al mediodía, salió a las 3 de la tarde y al último salió y encontró obreros. Esos que llegaron de último están trabajando. Esos que llegaron de último están sirviendo. Así es en las cosas de Dios. La reina del Saba vino de lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Y la gente del tiempo de Salomón no la escuchaba. La gente venía de lejos, emprendía caminos largos, escuchaba de Jesús y llegaba a ver a Jesús. Y los mismos galileos, los mismos que estaban en él, lo rechazaban. Médico, cúrate a ti mismo. No nos importa lo que diga Jesús, no nos importa lo que hable Jesús. Así ha pasado y sucederá siempre. Vamos a meditar pues el Evangelio de hoy. San Lucas, capítulo 10, capítulo 11, versículo 29. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles. La multitud, la gente que venía de lejos, de todos los rincones, de todos los confines venían a ver a Jesús. Jesús era bien conocido. Jesús era una persona que todavía sigue siendo conocida. Se hablaba de él en todos lados. En la región de Cesarea de Filipo, llega a decir Mateo capítulo 16, versículo 13. Era una región bien lejana. Era una región bien separada. Por allá en los confines del pueblo de Israel. Y cerca de esa región había una cueva que se llamaban las puertas del diablo. Y cerca estaba la orilla, el límite del río Jordán. Por allá donde Juan el Bautista estuvo, cerca del Mar Muerto. Allá donde no existía vida, donde era muy difícil. Allá estuvo Jesús y dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros Jeremías. Lo conocían por allá. Habían oído por allá. Habían escuchado por allá. Habían sabido que existía un tal Jesús y la gente lo buscaba y se apiñaba alrededor de Jesús. Oigan, la gente y Jesús comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. La gente de hoy día es una gente mala, perversa, destructora, dañina, que le gusta la guerra, que le gusta ver arder el mundo, que le gusta la destrucción. Gente mala que quema bosques. Gente mala que tumba árboles. Gente mala que mata a los hijos en el vientre. Gente mala que mata a los padres y ancianos. Gente mala que no le importa la vida del otro, que no le importa los animales, las mascotas, las destruyen, las acaban, las golpean. ¿No han visto ustedes el mal en el mundo? La gente de este tiempo es de esa manera mala, que va a acabar y que va a destruir cualquier cosa, que va a golpear a otro, que va a hacer cualquier maldad. La gente de este tiempo es una gente perversa. ¿Y qué hacen? Piden una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Ver señales. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Ver cosas. Miren los hijos como son con los padres. Papá, si usted me ama, cómpreme un teléfono. No, yo no tengo plata. Entonces eres el peor papá del mundo. No me quieres. Yo no más soy su hijo. Ya no soy más su hijo. Ya no más. Gente mala, hijos malos, que levantan las manos contra los padres, que no obedecen a los padres aunque les hablan, que se olvidan de los padres y los dejan botados y los dejan tirados y nunca lo ayudan. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguno?
La gente de este tiempo es una gente mala, perversa, lo es, que destruye, que acaba. No se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, así lo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Vamos a buscar el libro de Jonás y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Jonás, cómo predicó, a qué lo mandó Dios, qué le dijo Dios que hiciera a Jonás, qué hizo Jonás que Dios lo mandó, que a lo mejor no le agradó, que a lo mejor no le gustó. Y me llama la atención y yo quiero que le prestemos atención cuando leamos el libro de Jonás, cómo Jonás llegó a Nínive en una ballena. Y estando en una ballena, Jonás no podía irse de Nínive. Miren la señal de Jonás de la que habla Jesucristo, que es la misma señal de él. Jonás capítulo 1, versículo 1. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos porque su maldad ha sucumbido hasta mí. Se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro de Yahvé. Jonás se montó en un barco y dijo, yo no voy a ir a predicar. A mí, Dios que me disculpe, pero yo no tengo tiempo. A mí me mandaron a evangelizar, a predicar a Nínive. A mí eso no me gusta. Yo soy un hombre muy ocupado. Me voy a Tarsis. Me voy al lugar donde hay más barcos, donde hay más dinero, donde era un lugar donde se estacionaba, un puerto. Tarsis era un puerto, donde había muchas llegadas de comida, llegaba dinero, llegaba mercancía, llegaban productos, llegaba trigo, llegaba de todo en Tarsis. Y había muchas naves. Y dijo Jonás, pues me voy para allá. Miren, para mí no es más importante la predicación que el trabajo. Yo predico y no me va bien. Además, Nínive no sé si se convierta. Pero en Tarsis, allá hay trabajo, allá, me voy para allá. Y se fue para allá. Escuchen bien. Versículo 15. Hicieron lo que pasó, lo descubrieron en el barco. Jonás dijo que era su culpa. Luego llevaron a Jonás, lo tiraron al mar y el mar calmó su furia. Aquellos hombres temieron a Yahvé y con gran respeto le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Capítulo 2. Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé desde el vientre del pez. Bueno, ahí muestra a Jonás hablando en el pez. Vamos a ver. El pez fue y lo arrojó, lo tiró. El versículo 11. Entonces Yahvé dio orden al pez y éste vomitó a Jonás sobre la tierra. Capítulo 3. Por segunda vez le fue dirigida a Jonás la palabra de Yahvé y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive como se lo había ordenado Yahvé. Fue el pez el que trajo a Jonás, una ballena, un gran pez, dice la Biblia. Jonás no podía salir de ahí porque el gran pez lo había vomitado, no lo había ido a buscar. No se habla de que había un puerto allá en Nínive, solamente que el pez lo tiró. No sabemos si iba a venir otro barco por él a buscarlo. ¿Y qué dijo Jonás? Dios me mandó a hablar, Dios me mandó a predicar, el transporte que me trajo para acá se regresó, se fue. ¿Qué hago yo? Me voy a predicar. ¿Y qué voy a predicar, Señor? Dentro de 3 días Nínive será destruida. Si Nínive es destruida, ¿saben a quién iban a destruir? A Jonás.
¿Saben por qué Jonás le puso empeño y le puso fundamento a la predicación? Porque Dios le dijo que si Nínive no se convertía, iba a ser destruida. Y él iba a estar ahí. Y de ahí no iba a poder salir. Y usted puede leer el capítulo 4 cómo después de que Dios no destruya Nínive, Jonás ahí se planta. Jonás ahí se queda, no se va, no tiene cómo salir, no tiene cómo irse. En español, Jonás creyó que la predicación era importante y parte de su vida. Jonás creyó que si no predicaba, él también se iba a perder, que si no mejoraba el pueblo, él también se iba a quemar, él también iba a ser destruido. Y por eso le puso cariño y le puso empeño a la conversión de ese pueblo. Jonás fue una señal para el pueblo de Nínive, porque cuando el pueblo de Nínive escuchó, dentro de Nínive era una ciudad muy grande, se necesitaba 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor hasta el menor. El pueblo de Nínive se convirtió, el pueblo de Nínive cambió gracias a la predicación, a la palabra de Jonás, a lo que Jonás estaba enseñando, a lo que Jonás estaba diciendo. Jonás fue una señal para el pueblo de Nínive, porque el pueblo de Nínive, cuando escuchó de su destrucción, que iba a perder la vida, que iba a destruirse, Nínive cambió, Nínive mejoró. ¿Qué nos enseña la palabra? A ustedes y a mí no nos han hablado que existe una condenación. Y aunque nos hayan hablado, no nos han enseñado que es verdadera. Y aunque nos hayan enseñado que es verdadera, todavía no la hemos creído. No creemos que podemos ser destruidos. Nos creemos eternos y para toda la vida. Nos creemos que nunca vamos a ser acabados, que nunca vamos a ser destruidos. Sí. Y se los he dicho y se los vuelvo a repetir. Existe un cielo. ¿Y para quién es el cielo? Usted puede leer Mateo capítulo 25, versículo 31. Puede leer Santiago 2:14. Es una fe sin obra está muerta. El cielo es para aquellas personas que hagan, ayuden, recuerden, respeten, llamen a Dios y al prójimo. Tuve hambre, me diste de comer. Venga, bendito de mi Padre. Tuve sed, me diste de beber. Venga, bendito de mi Padre. Tuve forastero, me hospedaste. Venga, bendito de mi Padre. Ese cielo existe, pero también existe un infierno, que es un lugar de condenación, un lugar de castigo, de destrucción. Si Jonás no predica a Nínive, es destruido él y es destruido Nínive, porque no podía salir, porque el barco que lo trajo fue una ballena y la ballena se había marchado ya. Existe un lugar de condenación que se llama infierno. Y la gente hoy día no solamente no cree en el infierno, no habla del infierno, sino que cree que es mentira. El gran engaño del diablo en el mundo de hoy, en el siglo XXI, es hacernos creer que no existe la condenación, que no existe un lugar de tormento de donde nunca saldremos, que estaremos lejos de Dios. Aquel que dice San Lucas, que existía un pobre Lázaro y un rico Epulón. El pobre fue llevado al cielo y el rico fue llevado al lugar de castigo, de tormentos. Eso existe y ese lugar se llama infierno y la gente no le presta atención. La vida de Jonás fue para Nínive un motivo de cambio. Si ustedes no cambian, serán destruidos, serán acabados, serán quemados, bajará fuego, bajará azufre, se derrumba el mar y los hunde y los acaba a todos. Y el pueblo de Nínive cambió. Y el pueblo de Nínive se quitó la máscara y dijo, nos vestiremos de sayal de ceniza. Ojalá Dios tenga compasión. Y toda la ciudad que era grande, que era conocida, se salvó, se libró por la predicación de Jonás, porque el pueblo creyó en Dios a través de este gran hombre llamado Jonás. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? El pueblo cambió, el pueblo mejoró porque Jonás estaba predicando. Miren lo que hace la predicación. Luego, la Biblia nos va a colocar un ejemplo de una mujer. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. ¿Qué hizo la reina del sur?
Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Miren lo que hizo la reina del sur. Primera de Reyes 10:1. La fama de Salomón llegó hasta donde la reina del Saba. Fue a ponerle a prueba con enigmas de sabiduría. Entró en Jerusalén con un considerable cortejo y con camellos que llevaban perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Cuando fue introducida a donde estaba Salomón, le dijo todo lo que tenía en la cabeza. Salomón respondió a todas sus preguntas, de manera de nada había oculto para el rey, nada quedaba sin respuesta. La reina de Saba pudo ver el orden instaurado por Salomón, el palacio que había construido, lo que servían en su mesa, los departamentos de sus servidores, los trajes de sus ministros, los uniformes de sus mozos, los holocaustos que ofrecían en la casa de Yahvé. Se le cortó la respiración y dijo: realmente era verdad todo lo que había oído decir en mi país de ti y de tu sabiduría. No creía lo que se decían sin antes verlo con mis propios ojos, pero es un hecho de que no me había dicho ni la mitad. Tú superas en sabiduría y en gloria lo que tu fama me había transmitido. La reina del sur, la reina del Saba, vino desde muy lejos a ver la sabiduría de Salomón y dijo: náguara, si es verdad todo lo que me dice. Yo vine de lejos, yo vine apartado, yo vine de otro lugar a conocer la sabiduría y la riqueza que tenía. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Que normalmente a Cristo lo buscan las personas más lejanas, las personas más sufridas, no las personas más cómodas, no las personas que lo tengan todo. Usted puede tener carro, puede tener casa y puede tener de todo, pero por tener tantas cosas puede ser que se aleje de Dios. Yo siempre le digo lo que me pasó por allá en una iglesia. Yo no recuerdo dónde, estaba en Estados Unidos. Y una señora me decía: padre, esta iglesia es la iglesia de los migrantes. En esta iglesia, no recuerdo el santo, en Washington creo que vienen los migrantes desde lejos y llegan aquí. Y la iglesia ayuda a los migrantes y le da de comer y le da ropita. Pero no solo eso, sino que la gente, cuando llega aquí, cuando se acerca para acá, viene al Santísimo a hacer oración. Y le dice a Dios que le dé la gracia de encontrar un empleo, que le dé la gracia de encontrar un trabajo, ofrecen la misa, ofrecen la oración. Y después, cuando uno llega a este país, Dios lo bendice mucho. Empieza a trabajar, le va bien económicamente, materialmente, y le dice: Señor, regálame una casa. Y Dios le regala la casa. Señor, viene el domingo siguiente, regálame un carro. Y Dios le da el trabajo para que compre su carro, para que compre su casa. Y después de mucho tiempo, teniendo la iglesia cerca, participando de la iglesia, habiendo recibido la bendición de Dios, le dice: Señor, ya no puedo ir a la iglesia porque tengo que limpiar mi casa. Ya no puedo ir a la iglesia porque tengo que mandar a lavar mi carro. Ya no puedo ir a la iglesia porque tengo que limpiar la yarda. Ya no puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer comida. Ya no puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer esto y aquello, lavar ropa. La gente de hoy día, entre más cómoda esté, más se aleja de Dios, más se aparta del Señor. Yo recuerdo cuando era niño, estaba pequeño, y iba a visitar a mis abuelos. Los domingos había que ir a misa sí o sí. Gústele usted o no, los domingos había que ir al pueblo a la misa. Y yo recuerdo que mi abuelo tenía una bicicleta y mi abuelo se iba al pueblo en bicicleta. Y nosotros teníamos que ir a la misa. Y teníamos que caminar, no sé si eran 40 minutos, una hora. Pero nos agarrábamos a caminar desde el campo donde vivían mis abuelos hasta el pueblo donde íbamos a la misa. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y nos veníamos en el carro de San Fernando, un poquito a pie y
y un poquito caminando. Pero mi abuelita y mi abuelito nunca faltaban a la misa, todos los domingos a la Santa Misa. ¿Cómo la ve? Y hoy día, usted tiene carro, tiene la casa, tiene transporte, puede ir a la misa, puede acercarse a la iglesia, tiene comodidades, pero no quiere ir. Y la gente que vive más lejos y la gente que vive, esa es la que está viendo la sabiduría de Dios, esa es la que está yendo a la iglesia. ¿Cómo me explica que usted tiene la iglesia 5 minutos y no va? ¿Cómo me explica que usted tiene la iglesia ya en la vuelta de la esquina y no va? ¿Y cómo me explica que una persona de tan lejos como la reina del Saba, lejos, hace esfuerzo, toma un metro, toma otro metro, toma un carro, toma otro carro y llega a la misa? Y nosotros, los que vivimos más cerquita, nos da pereza, nos da flojera, nos da sueño. No queremos ir a la iglesia. Y Jesús dice, la gente de este tiempo es una gente perversa, pero no tendrás más señal. Ahí está la reina del Saba. ¿Y cuánta gente como ella va a la iglesia? Va a encontrarse con la sabiduría, con el esplendor, con la gloria de Dios. Aquí hay alguien más que Salomón. Y no va. Oigan, cuando sean juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque aquellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más grande que Jonás. ¿Cómo se convirtieron los ninivitas? Con la predicación de Jonás. ¿Y qué predicó Jonás? Jonás predicó: dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Escuchen bien. Jonás predicando y el pueblo convirtiéndose. Jonás hablando de Dios y Nínive convirtiéndose. ¿Qué nos hace falta a nosotros? La predicación. Padre, yo todos los días escucho el Evangelio. Lo felicito. Yo todos los días escucho la explicación de la primera lectura. Lo felicito. Yo ya comencé a leer la Biblia con usted. Lo felicito. A ver, ¿usted quiere saber qué es lo que pasa en su casa y en su familia? ¿Por qué hay ateos? ¿Por qué hay gente incrédula que ya no va a las cosas de Dios? Sí, Padre, dígame. Por falta de predicación. El pueblo de Nínive no era bueno. Cuando la Biblia dice Nínive va a ser destruido, le pasó lo mismo que a Sodoma y a Gomorra. Génesis capítulo 18, ¿se acuerdan? Cuando Yahvé iba pasando, se lo encontró a Abraham en la encima del Mambré, ¿se recuerdan? Que hace mucho lo leímos. Y cuando ya iba, dijo Yahvé, no le voy a ocultar nada a Abraham. Y habló con Abraham, le dijo, voy a Sodoma y Gomorra, porque los gritos llegan al cielo de las atrocidades. Y si es verdad, voy a destruir la ciudad. ¿Y qué hizo Abraham? Si encuentras en la ciudad 50 justos, vas a destruir. Allá estaba su sobrino Lot. Por atención a los 50 no la destruiré. Pero no sea 50, pero que usted encuentre de repente 40, no. 30, 35, 20, 10 justos, Señor. ¿La va a destruir? No la voy a destruir. Se fue el Señor. Llegó a Sodoma y a Gomorra, capítulo 19, 20 del Génesis. Y cuando llega a Sodoma y a Gomorra, sale Lot, sobrino de Abraham, a su encuentro y le dice, venga para mi casa, quédense en mi casa. Aquellos hombres no quieren, van a pasar la noche allá afuera. Y cuando están dentro, llegan los hombres a tocar la puerta y a decirle, sácanos a esos hombres porque queremos abusar de ellos. ¿Cuál era uno de los pecados que había en Sodoma y Gomorra? Eso de hombre con hombre, mujer con mujer, y por eso fue destruida. ¿Cómo la ve? ¿Lo sabía usted o no? Léalo en la Biblia. Y entonces, como el pueblo era malo, dañino y estaba destruido, y Dios había bajado a ver cómo lo destruía, y ahí, aunque había un justo, o estaba Lot y estaban sus hijas, y no habían logrado la conversión, sacó a Lot, a sus hijas y a su mujer. La mujer se volvió, se convirtió en sal, y cayó azufre del cielo y quemó ese lugar llamado Sodoma, llamado Gomorra, que se encuentran cerca del Mar Muerto, donde cayó el azufre, por esa zona del Mar Muerto. Por ahí queda Sodoma y Gomorra. Y ahora, Nínive.
Dios le dijo a Jonás, ayúdame con Nínive porque la voy a destruir. ¿Qué pecados tenía Nínive? ¿Qué malas acciones tenía Nínive? No lo sabemos, pero eran graves, porque para que Dios la quisiera destruir, se estaban portando no mal, sino muy, muy re mal. ¿Y qué pasó? La predicación de Jonás, dentro de 40 días, Nínive será destruida. La predicación de Jonás, crean en el Evangelio, apártense del mal camino, logró que Nínive no fuera destruida. En español, si su familia se está destruyendo, si su familia se está acabando, si en su familia hay gente mala, ¿qué necesita? Pues que le prediquen la palabra de Dios, pues que le hablen de Dios. ¿Y quién lo va a hacer? Usted mismo. Si usted no habla de Dios, si usted no predica de Dios, si usted no enseña de Dios, ¿qué va a pasar? Las personas se van a torcer, se van a dañar. ¿Por qué los hijos salen torcidos, salen dañinos, salen dañados? ¿Por qué los hijos salen con vicios malos? Porque el papá y la mamá no le predican de Dios. Porque el papá y la mamá no le hablan de Dios. Porque son perros mudos que se quedan callados y dejan que el hijo haga lo que quiera. Nunca le corrigen, nunca le llaman la atención. Todos le aplauden, todos le dicen bien. ¿Cómo va a salir ese muchacho? Pues malo. Ah, pero si usted quiere que salga su hijo bueno, agarre la palabra y póngase a predicarle. Agarre la Biblia y póngase a enseñarle. Agarre las escrituras y enséñele. Mire, y termino con esto. Si usted no sabe lavar, présteme la batea, que yo lavo por usted. Si usted no sabe predicar, yo lo hago por usted. Cuando vaya a la escuela, cuando salga con su hijo, cuando estés en la casa, donde quiera que se encuentre, pues colóquele el Evangelio y yo le predico y yo le hablo de Dios. Colóquele el Evangelio para que él pueda entender la palabra de Dios. Y al principio te dirá, mamá, usted sí es cansona, mamá ya me tiene cansado, yo no quiero. Pero después empezará a gustarle, empezará a saborear la palabra de Dios. Si usted quiere que su hijo se le predique, busque en YouTube Biblia para Todos, Padre Marcos Galvis, y déjeme que yo le lea la Biblia. Póngale a su hijo la Biblia leída. Ya la estamos leyendo. ¿Sí? Ya vamos en el libro del Éxodo. No recuerdo bien el capítulo, pero ya pasamos los 20. El libro del Éxodo. Y estamos leyendo la palabra de Dios. Éxodo capítulo 23. Y yo la estoy leyendo. Póngale la palabra de Dios a su hijo. Predíquela a su hijo. O déjame, yo le predico. Aunque no pueda ir hasta allá, lo puedo hacer por redes sociales. Deje que lleven la palabra de Dios. Yo no sé hasta cuándo voy a estar predicando, evangelizando, hasta cuándo me dejen. Mientras que pueda lo hago. Pero aproveche la oportunidad para que su hijo reciba la palabra de Dios. Se nutra de la palabra de Dios, se llene de la palabra de Dios. No sea egoísta. No sea una persona mezquina con su hijo. Comparta el Evangelio. Lleve la palabra. ¿Cuál es la tarea? Predicar el Evangelio. ¿Por dónde? ¿Hasta cuándo? Marcos 16:15. Prediquen el Evangelio por toda la creación, por todo el mundo, a toda la humanidad. Y en las redes sociales, ¿qué le cuesta agarrar el enlace? Y se lo voy a compartir a mi amiga, a mi amigo, a mi hermano. Padre, me bloquean, padre, no quieren. ¿Cuál es el problema? Yo tengo que predicar, que conozcan que yo soy cristiano y que tengo que hablar de Dios. Pero como hay miedo, ay, que se lastima, ay, que me bloquean, ay, que no, ay, que no. Tu tarea es predicar. El pueblo de Nínive se convirtió por la predicación. ¿Y cuántas almas no han recibido la palabra de Dios porque usted no la envía, porque usted no la manda, porque usted no la comparte, porque usted tiene miedo? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Madrid, España. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.